Un saludo para todos los que escuchan. Revista Inusual. Es una chimba que tengan un nombre en español. Un gran saludo y un abrazo a toda la gente de Inusual. Hola inusuales y bienvenidos a la segunda parte de este capítulo. Yo soy Mónica y continúo en la compañía de Pavel e Irene. En esta segunda parte seguiremos desarrollando el tema de extranjería. En la primera parte del capítulo se hizo la presentación de los personajes de Los Miserables y ya ahora me gustaría relacionar este tema con la posibilidad de relacionar la ficción y la realidad. ¿Qué tienen estos personajes que abordamos la vez pasada que puedan hacer que lo podamos hacer cercanos a nuestros contextos? Bueno, la cercanía tiene que ver también con las profundas heterodoxias. Si bien en el capítulo anterior pues nos centramos mucho sobre la figura de Los Miserables, yo quisiera hacer mi entrada en este caso con Mersault, que es el personaje, bueno, disculpen mi mal francés, que es el personaje de Albert Camus en el extranjero. Es muy interesante porque el título, a pesar de que bueno, es un franco-argelino, no tiene que ver nunca con una movilización territorial, como lo hemos dicho en otras oportunidades, sino que en este caso el problema de Mersault es que es imposible para él abordar una sociedad que él considera absurda, donde todo le da igual. Sí, o sea, él no se puede comprometer con las grandes causas de su época ni de su ciudad, porque él es indiferente. Quizá la figura más fuerte de esa novela es cuando inicia precisamente con la noticia que le anuncia la muerte de su madre. Y él lo que contesta dice, pues bueno, ¿qué más se le va a hacer? Quizá murió ayer, quizá hoy, tal vez se murió ayer, y igual, tengo que terminar a hacer esto, qué pereza, tengo que ir hasta allá, tengo que seguir trabajando, y esa imposibilidad de comprometerse con lo otro, con el entorno, lo hace un extranjero total, al punto de que ni siquiera le preocupa la justicia, que es de algo que te hablará más adelante, cuando él lo condenan y él no tiene nada que refutar a su ajusticiamiento. De hecho, yo había hecho hace un tiempo una especie de prosa poética sobre Mersault, porque me llama poderosamente la atención esa idea de la indiferencia, del absurdo, que decía: cavilante caminante entre la bruma de la breña y la nada, ni el cadáver de tu madre te echó llorar, silenciosos son tus pasos, no hay gestos en el rostro del absurdo, póker de aldabonazos, una bala al igual que tú no conoce de justicia. Ese tipo de sujeto que existen también en la sociedad, sobre todo en la sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial, creo que es muy interesante a la hora de pensar el extranjero y la indiferencia hacia el otro, que es un problema que socialmente es muy preocupante también. Con esto que Pavel menciona, pienso en, y también relacionándolo con Los Miserables, en la idea de los discursos sociales, ¿no? De cómo eso termina delimitando el comportamiento de las personas, y si tú no te adaptas a ese discurso, pues necesariamente te quedas fuera, ¿no? No como si fuera una decisión tuya necesariamente, sino porque ya el mismo discurso te está expulsando. Tú no haces parte de eso, y es lo que sucede con este personaje en El extranjero, que es una persona que es... O sea, que no puede comportarse como se espera que una persona se comporte en ese escenario en donde tu mamá muere. Lo que tú debes hacer, según la cultura, según ese discurso cultural, es que debes llorar y sentirte afligido. Pero ahí es como incluso la misma idea de la tristeza y del dolor no termina siendo un comportamiento como natural del hombre, sino una construcción social. Y entonces ahí eso, digamos, yo lo relaciono con el tema de Los Miserables, de la percepción precisamente que debemos tener de los demás cuando alguien se sale de unos parámetros que están puestos sobre la mesa, ¿no? Entonces es como si tú cometes un error, ya estás dentro del discurso, pero en la categoría en donde debe ser rechazado. Y sucede lo mismo con este personaje en El extranjero, y es como él no se comporta según la norma, según el orden, y por eso mismo ya lo pone a él en cuestionamiento, ¿no? O sea, es como tú eres una mala persona porque no lloras en este espacio, y eso es lo que lo empieza a determinar como sujeto. O sea, que esté fuera de algo. O sea, cómo lo que tú eres termina amarrado a las decisiones que tomas o a la lectura que se hace de ti a partir de un filtro social. El sujeto esperado, el sujeto en la estructura, muy a la usanza de Foucault también, de que en efecto el sujeto se tiene que suscribir a la estructura. En Mersault eso es lo que pasa. Él por ejemplo, es incapaz de sentir afecto, pero sí siente compasión. Entonces, por ejemplo, él se enamora no se enamora, pero tiene una compañera, vive con ella, comparte con ella,
pero es una inexplicable compasión lo que entiende por afecto. O sea, ese tema, lo que toca, Irene, me parece crucial en todo este problema de la extranjería y en el problema como también en la vida real, para volver a fusionar, digamos, lo social, lo real y lo ficcional, tiene que ver con el abordaje del otro. ¿Hasta qué punto yo espero que el otro se comporte de una manera que culturalmente me ha sido impuesta a mí? Y cuando ese otro, en el caso ya hablamos, por ejemplo, de la migración, sea interna o externa, ese otro llega con su cultura, sus costumbres, su idioma, su gastronomía y también cierto filtro social, porque el problema de la porafobia es muy típico en nuestro país. Total. Entonces ya ese otro que se comporta ajeno es extranjero, o sea, de inmediato extranjería, de nuevo en clave negativa, que es la expulsión de ese otro. Eso es lo que pasa con esa obra brillante de Camus, que en últimas no solo la muerte de la madre, sino que, por ejemplo, alguien lo irrita, el sol golpea su cara, ha tenido un mal día, está estresado, él lo grita, entonces la única solución es: yo no quiero que me grite, ¡pum!, lo mata. Y cuando lo condenan por eso, que le dicen, bueno, pues usted no lo podía matar, ¿cómo le ocurre? Usted va a pena de muerte. Entonces él termina haciendo unas deliberaciones respecto a no le importa la injusticia. Entonces, si me van a matar, mátenme rápido. O sea, ya no me pongan con jueces y con vueltas y con cosas. No, yo quiero terminar pues pronto. Obviamente de una crítica a la religión, a la moral, lo que veníamos hablando en el capítulo anterior, y es lo que lo ubicó muy bien Irene, y es todos esos discursos que anteceden y atraviesan al sujeto y generan condiciones de comportamiento necesarias para poder sentir al otro próximo. Es decir, el otro próximo se me aproxima en la medida que yo le impongo mi condición cultural y él se acerca a mí a partir de buscar mi empatía. Es una negación del otro, de alguna forma eso es una negación absoluta de la diversidad, de lo diferente. Claro, y como al final el discurso es lo que termina determinando, suena chistoso, pero termina condicionando el valor de la otra persona. Y eso lo relaciono ahí sí otra vez con el extranjero y con Los Miserables, y ya arrastrando eso a un asunto más concreto. Por ejemplo, todas las personas que intentan reinsertarse a la sociedad cuando firman un acuerdo de paz. Lo que pasó en Colombia. Claro, o sea, como todo el estigma que hay detrás de estos sujetos por unos discursos, ¿no? Y es como que es incapaz, o sea, las personas somos incapaces de quitar ese discurso de la persona mala que está impuesta a partir de nuestro discurso, que supuestamente es el bueno. Y esa es la violencia simbólica. Claro, o sea, es como intentamos poner por encima el discurso del bueno sobre el discurso del malo. Y como tú te manejas en un discurso que no está bien, que es el de hacer parte de una guerra, entonces te invisibilizo, negando totalmente que lo que yo mismo estoy haciendo, que fue lo que le pasó a Jim Bolin. El derecho a la redención. Le negaron su derecho a la redención, porque él se vuelve bien extremadamente honesto, pero lo que hablábamos anteriormente, nunca se le perdona y lo va a perseguir el policía. Sí, o sea, es como eso es lo que pasa en Colombia con el proceso de reinserta. Claro, pero hay algo que a mí me parece que es aún más grave, o que está al mismo nivel de gravedad, de no reconocer que el otro tiene la oportunidad de reinsertarse, de decir como yo ya no soy esto, y si lo fui tengo, digamos que una historia, una historia, y tengo derecho además a redimirme, pero hay algo más grave, y es asumir que lo que yo soy es mejor que el otro, ¿no? Entonces es como decir, no, es que tú fuiste el violento, pero yo como sociedad, en el caso de Jean Valjean, ese es el problema de la compasión. Claro, pero por ejemplo en el caso de Jean Valjean es como, tú fuiste el violento porque te robaste un maldito pan, pero yo no, porque es que es mi culpa si soy la sociedad y tú no tienes nada que comer. O sea, en mí no hay nada mal, sino todo lo malo está en ti por no respetar mis reglas. Pero no se cuestiona por qué ese sujeto decide robar un pan. O sea, ¿qué es lo que lleva a una persona a eso? Es lo que Walter Benjamin habla sobre el problema de la policía como el sujeto que desborda el derecho. Entonces, el policía en últimas también tiene su propio discurso. A mí no me interesa que su familia tenga hambre, a mí me interesa que usted es un ladrón y no me importa las circunstancias. Y mi función de desbordar el derecho para garantizar la seguridad es que usted no tiene derecho a redimirse para que no siga representando el peligro al interés del otro. Pero, o sea, en todo esto hay un elemento muy interesante, y es ese problema de la reincorporación, de redimirse en un país tan visceral como Colombia, donde sus discursos políticos siguen centralizados en la violencia, en la negación del otro, en esa falsa dicotomía de la seguridad.
y cómo la literatura, para volver a un problema inicial, es cómo podemos acercar estos relatos literarios a la realidad concreta. Y creo que cada vez más la acercamos a partir de que en efecto esto ya es un tema que, como diría Foucault, antecede una narrativa que antecede al sujeto. Hablamos de que se pueden encontrar situaciones en nuestro día a día semejantes a las de estos personajes. ¿Ustedes creen que son constantes para las situaciones que se repiten determinadas de esta manera la experiencia de la extranjería? Si son constantes o repetitivas, pues yo creo que es lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? En efecto hay cierta circularidad, o sea, habría como cierto eterno retorno a la usanza nietzscheana. Hay ciertos discursos que anteceden al sujeto, hay cierta tabula rasa en Locke de todos los discursos que nos crean en los imaginarios, y como después nosotros asumimos esa mutable verdad de siempre decir, bueno, yo tengo la razón porque fui criado en esas condiciones, tengo estas matrices culturales, tengo estas reflexiones, y cómo es ese problema que yo creo que hay que curarlo mucho. Y en eso Víctor Hugo, con el personaje de Jean Valjean, nos hablaba cuando él perdona al policía que lo persigue. Es eso, cómo tenemos que también empezar a tener la capacidad de cuestionar nuestros propios cánones y nuestras propias direcciones sociales. O sea, tener la capacidad dentro del debate, de la pugilidad, del argumento, del conflicto necesario, porque es que hay un conflicto necesario, el debate de las ideas, los contrastes, es necesario siempre y cuando también tengamos la posibilidad de transformar esos discursos en nuevas oportunidades de construcción ciudadana. Entonces creo que es fundamental que esa consistencia sea tenida en cuenta para poderse transformar a partir de un conflicto en clave positiva que tiene que ver con la posibilidad de acceder al otro, de debatir con el que piensa diferente, de sentarme con el que piensa diferente y también de conceder horizontalidad a esa persona con la que yo discuto. Si no podemos tener una horizontalidad social, nunca vamos a poder negar ese problema de extranjería en la negación, no solo territorial, que es muy grave, sino también de la cultura de la persona y de la misma individualidad del que es diferente. Sí, lo que lo constituye como ser humano, que también está ligado a eso de la oportunidad de poder desarrollarse como cada quien es, ¿no? Obviamente digamos que hay unas condiciones en el asunto del desarrollo, pero también lo pensaba con el caso de Jean Valjean, de que él logra volverse un sujeto, o sea, ser reconocido como una persona, que de hecho eso me parece ya muy fuerte, que antes no sea una persona y luego sea considerado como una persona, cuando tiene un ascenso social desde otra identidad, ¿no? O sea, él tiene casi que volver a nacer, y ese mensaje me parece súper fuerte, decir como, si tú hiciste algo mal, tienes que volver a nacer para conseguir el perdón, que básicamente es lo que hace este personaje. Él se vuelve Madeleine y se vuelve el hombre más rico de la región, que termina empleando a muchas personas, y ahí también hay un tema económico. Es como él tuvo que volverse el hombre más rico para dar empleos, para que se le reconozca como un sujeto, y nadie cuestiona de dónde llegó, qué hizo, de dónde sacó su fortuna. O sea, lo que importa es que tenga plata y de trabajo y que sea buena gente. Pero buena gente, o sea, a él no le bastaría solo con ser buena gente si no tuviera el dinero. Entonces, como el asunto económico también empieza a determinar en estos contextos el valor de las personas. La porafobia. Claro, y eso es terrible porque cuando él era pobre, pues no era un sujeto. Y no tenía ni voz, ni voto, ni derechos. Que robó un pan, o sea, exacto. Es muy fuerte. Y entonces es como cuando una persona decide perdonarlo por el robo que le hizo a él directamente, porque lo del pan ya no entraba en la discusión, es que este sujeto empieza a transformarse, que lo mencionaba Pavel al inicio, pero como esa realidad pues se puede desplazar precisamente, digamos que a estos contextos del siglo XXI, en donde el valor que tú tienes como persona sí está ligado a unas condiciones pues económicas y sociales, y uno lo ve en espacios muy concretos, o sea, con temas de educación, o sea, el acceso incluso a los derechos, como depende también de una posición económica y social. O sea, eso es como que aparece en Víctor Hugo narrado de una forma pues trágica y hermosa, pero como no se desliga de la cotidianidad de, creo que, de todas las personas. Si no tienes unos recursos, no existes en muchos contextos. Claro. En la salud, en la educación, en el trabajo, en la pensión. O sea, es como a ese nivel. Claro, es la extranjería económica también. Claro. Decía alguien que el problema no es que alguien sea extranjero,
El problema es que ese pobre, que ese extranjero sea pobre. Ahí es donde hay un problema. Y quisiera terminar con un fragmento de un poema sobre lo de Mersault que me parece que sería muy interesante, que es cuando él lo condenan, y es parte del poema que hace tiempo le escribí, y que terminaba diciendo: una condena ahora llevas, morir no es un problema. Es más molesto que no sea el momento, es más irritante un capellán abyecto hablando de moral, y si cae la guillotina, ¿qué más da? Con esto cerramos el capítulo de hoy. Gracias, Pavel e Irene. Los invito a que nos escuchen en el siguiente capítulo, donde el personaje del extranjero estará más aterrizado a nuestra cotidianidad. Y con eso cerramos por hoy. Chao, chao, inusuales. Este podcast fue realizado por el equipo de la revista Inusual con apoyo de Incubo, Corporación Inusual para la Cultura y el Desarrollo Social.